Ahora vamos a pasar al podcast como tal, la estrategia hedge fund. Si tiramos para atrás, si tiramos para atrás, hace un par de semanas comentamos aquella estrategia de Gene Simmons, de Resonance Technologies, su gestora de fondos, y su fondo estrella Medallion, ¿no? Que hemos dicho el fondo más rentable, no sé si del mundo, pero uno de los fondos más rentables, el que ha tenido mayor repercusión, ¿no? Decíamos que era un fondo que funcionaba tan bien, que incluso el tío dijo de, mira, ya no trabajo para terceros, trabajamos únicamente para nosotros, ¿no? 66% de rentabilidad anual durante 30 años, creo recordar que fueron, ¿no? Una pasada. ¿Qué hacía este fondo? ¿Cómo trabajaba este fondo? Pues vamos a ver, lo único que se sabe, porque lógicamente no nos van a decir cómo, no nos van a sacar, no nos van a destripar el tema, ¿no? Pero era un fondo, pues, algorítmico. Algorítmico. Trading cuantitativo, bueno, trading no, en este caso inversión cuantitativa. Después también, la semana pasada hablamos de Ray Dalio y su fondo hedge fund, un hedge fund. Bien, en el de hoy quiero comentaros una estrategia hedge fund que a mí me ha dado mucho, sobre todo reconocimiento. Es una estrategia, tengo que deciros, que nunca la he trabajado en real. Ahora os explicaré el porqué, que estuve varios años desarrollándola, un tiempo desarrollándola. ¿Y por qué digo que me ha supuesto a mí mucho? Bueno, pues porque me dio a conocer bueno, a mí realmente me conoce, yo repercusión, yo mediático no soy. Tampoco soy muy dado a serlo, ¿no? No me van las redes sociales ni nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues podría tener más repercusión de la que tengo, pero gracias a esta estrategia la publiqué y un día un señor se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, ¿me puedes hablar más sobre esta estrategia? Digo, sí, hombre, por supuesto. Le estuve comentando y después me dice, oye, ¿te importa que te citemos en nuestra web y que pongamos un artículo en primera plana sobre esta estrategia? Digo, yo encantadísimo. Ese señor se llama José Luis Cárpatos. Gracias a esta estrategia conocí a Cárpatos. A partir de ahí, pues ya sabéis que he colaborado con él en varios proyectos, he sido profesor de su academia, de Intefi, he colaborado activamente en Serenity Markets, he colaborado con él también en la EAFI, donde él es director de inversiones y tal. Entonces, claro, yo en aquel momento, ahora soy poco conocido, pero en aquel momento no me conocía ni en mi casa a la hora de comer. Debo mucho a esta estrategia. Y es una estrategia hedge fund que monté con esa filosofía. ¿Qué es una estrategia hedge fund? Bueno, es una estrategia que busca trabajar simultáneamente el lado corto, el lado largo. Lado corto, lado largo. Tienen muy mala fama los hedge funds. No las estrategias en sí, sino los hedge funds como tal. Pero esto es igual que todos los fondos. Ya sabemos que los fondos, el 90% de los fondos lo hacen peor que el mercado. Los hedge funds, pues hay buenos, hay malos. Yo me recuerdo mucho a José Luis Cava, que él es contrario. Lo que haga un hedge fund, él va a hacer lo contrario, ¿no? Por la teoría de la opinión contraria. Bueno, esto es como todo. Yo tengo que hablar de una estrategia que en su momento diseñé, testeé y que los resultados que daba, bueno, pues ahora te los voy a contar. A lo mejor pierdo un poquito de sonido porque, vamos a ver, para localizar toda la información de esta estrategia he tenido que irme a un ordenador antediluviano, ¿no? Como coño se llame esto, ¿no? De hace unos cuantos años. Lento como él solo ya, porque la verdad es que han pasado ya
Ya lo jubilamos hace tiempo, lo tengo por aquí todavía, lo tengo en otra mesa y he estado buscando, digo, a ver dónde tengo la información, toda esa información de esa estrategia. La tenía en este ordenador, al final la he localizado. Entonces a lo mejor perdemos un poquito de calidad de sonido porque tengo que estar en otra mesa. Y el micro que tengo, pues es el de la webcam. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo gracioso. Bien, yo hace años, cuando empecé a estudiar este tipo de estrategias, hay un factor, lógicamente, vamos a ver, antes de empezar. Yo buscaba una estrategia que pudiera posicionarme en el lado corto, en el lado largo, de forma simultánea. La idea era, sobre todo, ya sabéis que yo soy muy cagón. Yo de valiente tengo poco. Entonces yo soy muy averso al riesgo, y con este tipo de estrategias, la inmensa mayoría de estrategias que he diseñado a lo largo de mi vida han sido enfocadas a minimizar el riesgo. Entonces hay por ahí también, ya digo que los hedge funds como tal tienen muy mala fama de que son estrategias muy arriesgadas y tal y cual. Yo, sin embargo, lo que quería era lo contrario. Yo quería minimizar el riesgo, posicionándome largo, posicionándome corto simultáneamente. Entonces yo lo que les decía, bueno, vamos a ver, la idea que yo tengo es, si el mercado cae, pues como voy a estar corto en ciertos valores, amortiguará las posibles pérdidas que pueda tener, ¿no? Entonces esa era la idea. Entonces me fui, lógicamente yo, aunque tengo estrategias, y ya comentaremos, ¿no? Estrategias de corte fundamentalista, pero esta es una estrategia técnica. Esto es una estrategia técnica, y en base a unos yo parametricé. ¿Por qué ponía de ejemplo a Ray Dalio y a Jim Simons? Porque, vamos a ver, estrategia hedge fund, basada en esa filosofía de Ray Dalio, estrategia cuantitativa basada en esa filosofía, ¿no?, de Jim Simons, ¿no? Cuantitativa, ¿por qué? Pues porque realmente yo busco datos. ¿Qué datos buscaba yo? Yo, sobre todo, esta estrategia la elaboré en base a la volatilidad. Para mí la volatilidad, yo siempre lo he dicho, la volatilidad es el gran olvidado. El gran olvidado dentro del trading. Para mí, el trading, perdonad, que es la cabra tira al monte. Me paso 4 días a la semana hablando de trading. Entonces es normal que se me vaya. Pero para mí, dentro de los mercados, la volatilidad es el gran olvidado. Precio, sí, por supuestísimo. El precio es el que manda. ¿Vale? Pero después hay unas variables, hay unos factores que son muy importantes, y uno de ellos es la volatilidad. A mí siempre me ha llamado la atención cómo es que se le da más importancia. Vamos a ver, se le da importancia a nivel general, ¿no?, al volumen. Se le da más importancia al volumen que a la volatilidad. Yo, ya sabéis que a mí el volumen yo no lo utilizo para operar. Yo, el volumen que observo, que me gusta observar y me gusta testar, es el volumen de la mano fuerte. Tengo indicadores preparados para detectarla y tal, ¿no? Pero la volatilidad para mí es fundamental. De hecho, muchos de vosotros que estáis sois miembros del Club de Bolsa o sois alumnos míos, ya sabéis que yo no puedo vivir sin la volatilidad. Todos mis indicadores source y tal y cual tienen ahí, están programados para que yo pueda modificarlos en función de la volatilidad que haya en ese momento. Bien, pues la idea era la siguiente. Yo me iba a crear una cartera
que iba a seleccionar 10 valores en el lado largo y 10 valores en el lado corto. ¿De acuerdo? 10 valores en el lado largo, 10 valores en el lado corto. ¿De acuerdo? Entonces, sería una estrategia hedge fund simétrica. ¿Por qué simétrica? Porque voy a asignar el mismo peso en el lado largo que en el lado corto. Normalmente las estrategias hedge fund son asimétricas. Son asimétricas. Dedican un mayor porcentaje a uno de los lados. ¿Vale? Yo en mi caso, en esta estrategia, buscaba 10 valores en el lado largo, 10 valores en el lado corto. ¿Cómo seleccionaba esos valores? En base a su volatilidad. Yo buscaba, me hice un algoritmo basado en la volatilidad y buscaba los 10 valores más volátiles en cada lado, ¿no? En el lado largo y en el lado corto. Y aquí es donde le llamé la atención a José Luis Cárpatos. Porque claro, normalmente está extendido ese axioma que dice, a nivel de inversión, digo, la volatilidad es mala compañera de viaje para el inversor. Siempre se dice, cuando hay momentos de alta volatilidad, el mercado suele bajar, ¿vale? Y yo iba proponiendo lo contrario. Fijaros que, claro, lógicamente, para llegar a estas conclusiones y llegar a estos backtests, yo, lógicamente, estuve utilizando, previamente, vi que funcionaba mejor en el lado largo. En el lado corto no había ninguna duda. Sabíamos que si había alta volatilidad, los valores que estaban seleccionados en el lado corto iban a funcionar mucho mejor. Por eso que estamos comentando. Pero la duda estaba, cuando yo creé esta estrategia, la duda estaba en ¿qué funcionaría mejor en el lado largo? ¿La baja volatilidad o la alta volatilidad? Entonces empecé a hacer pruebas con ese algoritmo. Y fíjate tú, que funcionaba mejor en el lado largo la alta volatilidad. Pero claro, ahí el tema es que yo necesitaba un criterio adicional. ¿Qué cojo? Los 10 valores que tengan mayor volatilidad y que cómo me pongo largo en uno y me pongo corto en otros. Había un factor de tendencia. Entonces, ese factor de tendencia, que eso es más secreto que la fórmula de Coca-Cola, ¿vale? Yo quiero que te quedes con la idea, de qué se puede hacer, y a partir de ahí que te lo lleves a tu terreno e intentes desarrollarlo. Te podría decir que aplicaba un factor de tendencia, una media de 10, una media de 50, una media de 200, un MACD cortado al alza, un MACD cortado a la baja, ¿vale? Entonces ya hay que meterle un factor tendencial. ¿Para qué? Pues para que, cumpliendo el criterio tendencial, digo, voy a buscar los 10 valores alcistas, que estén por encima de ese criterio. Si estamos hablando de una media, que estén por encima de la media. Si estamos hablando de un MACD, por encima de esto. Si estamos hablando de un oscilador, pues que estemos por encima de 50 o de 60. Y a partir de ahí, todos esos valores que cumplan con ese criterio tendencial, voy a coger los más volátiles, los que estén en una situación de mayor volatilidad. De mayor volatilidad. Yo esto lo hacía en gráfico semanal. Y hacía rebalanceos todos los meses. ¿Vale? Entonces lo que hacía era lo siguiente: le pasaba mi algoritmo, y el algoritmo me decía que a principios de cada mes
qué valores, estando en tendencia alcista, tenían una mayor volatilidad en ese momento y qué valores en tendencia bajista tenían una mayor volatilidad. Entonces seleccionaba los 10 primeros de un lado, los 10 primeros de otro y lo metía. Y digo, bueno, ahí está. La idea era, lógicamente, invertir en la asignación de pesos de forma alícuota. Yo tenía una cartera, imagina que tengo 20.000, para hacerlo fácil y redondo, imagina que tengo 20.000, que tengo 10 valores alcistas, 10 valores bajistas, pues invierto en cada uno 1.000, ¿vale? Yo lo que sí hacía es, trabajaba con un stop loss. ¿Por qué? Pues tú me vas a decir, vamos a ver, stop loss, sí, le pongo un stop loss, pero si vamos a rebalancear mensualmente, ya el rebalanceo, por así decirlo, puede ser un stop loss. Sí, pero estamos hablando de valores de alta volatilidad. Alta volatilidad. Entonces, lógicamente, un valor de alta volatilidad, como se me gire y me pegue un trayazo, me puede hacer un 7. Ten en cuenta también que estoy diversificando bastante. Estoy diversificando 10 valores para arriba, 10 valores para abajo, ¿vale? Sí, lógicamente, dentro de cada mes, pues había, de esos 20, había muchos que terminaban en negativo. Pero se iban compensando con los positivos. Yo le ponía un stop de un 15% a cada valor. Un 15%. ¿Vale? Te dejo la idea. Para que puedas desarrollarla. Si quieres. También te tengo que decir una cosa. Esto, en su momento, yo cuando lo hice, trabajé durante varios años, pero esto no lo he vuelto a tocar desde el año 2018. O sea, esto es una estrategia que tiene ya polvo. Hay que desempolvarla y habría que ver cómo se ha comportado 2019, 2020, 2021, tal, ¿no? ¿Vale? Quiero que cojas la idea. A lo mejor nos encontramos con que dejó de funcionar, puede ser, cualquiera sabe. Pero es una estrategia que yo guardo con... Es que, es más, fíjate cómo es la cosa. Porque antes de que te dé los resultados, yo empecé a colaborar, también en aquella época, empecé a tener un contrato de patrocinio con un broker. Y el broker, la condición que me pidió es que dejase de hablar de esa estrategia. Como te lo estoy diciendo, así. Deja de hablar de esta estrategia. ¿Por qué? Pues vamos a ver. El motivo oficial era que la gente podía pensarse que esto era súper fácil y tal y cual. Entonces no, es que el mercado es más difícil, el mercado, eso es imposible, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, cuando tú dices, no, es que yo puedo sacar una rentabilidad de un 5, un 10% todos los meses, eso es imposible. Bueno, pues incluso los brokers te decían, no, eso tienes que olvidarte de eso. Yo en aquel momento, lógicamente, ha llovido mucho desde entonces, ¿no? A mí eso me lo dicen ahora y mando al broker a donde picó el pollo. Yo soy yo con mis consecuencias. ¿Te gusta mi trabajo? Me patrocinas. ¿No te gusta mi trabajo? Vete a tomar por el culo. Así de claro. Pero en aquel momento la cosa era diferente. ¿Vale? Era diferente. Pero para que veas hasta qué punto esa estrategia era llamativa. Bien, pues teniendo en cuenta estos parámetros que te he comentado, estoy mirando, el primer año, es que no lo tengo localizado, lo estoy mirando aquí a número gordo. El primer año, dentro de los largos, dentro del lado largo no me saltó ningún stop. Sí, uno. Me saltó un stop.
Me saltó un stop. Dentro de los largos, teniendo en cuenta que eran 10 operaciones cada mes, durante un año, una vez me saltó un stop. En el lado largo. Oye, que eso no quiere decir que no perdiésemos operaciones, claro que se perdían, claro que se cerraban, pero no llegaban a ese 15% de pérdida, ¿no? Estoy viendo aquí en el primer mes, pues veo pérdida de un 6,9, otra operación que cerró con un 7,41 de pérdida, ¿vale? Pero no llegaban a ese 15. En el lado corto, el primer año te hablo del 2014, ahí sí que ya saltaron algunos más. Ahí ya que sí que saltó 3, 4, 5. 5 stops saltaron en el lado corto, que tampoco está nada mal, teniendo en cuenta que entramos 60 veces, 5 saltaron el stop. Sí que hubo muchas que lógicamente cerraron en negativo, pero en el lado corto era bestial, porque en el momento en que te entraban, entrábamos en valores que empezaban a entrar en caída libre con alta volatilidad, la rentabilidad era brutal. Entonces, que te saltase un stop de un 15% era peccata minuta, ¿no? Como te digo, lo estuve haciendo el backtest durante 5 años, trabajándolo. Durante esos 5 años, que realmente fueron 4 años y medio, porque según tengo aquí datos hasta mitad de 2018. En 4 años y medio la rentabilidad se nos fue a un 598%. El 2014 se cerró con un 131% de rentabilidad, con un mes malo en el mes de octubre, un 2,56%. En el año 2015 se cerró con 148% de rentabilidad. No hubo ningún mes en negativo. El peor mes fue un mes de septiembre, 2,22% que se ganó. El año 2016, 129% de rentabilidad. Ahí sí que hubo un mes en negativo, el mes de mayo, un 6,45% en negativo. El año siguiente, 2017, 130% de rentabilidad sin un mes negativo. Ya en el 2018, 5 meses que estuvimos trabajándolo, un 58%. Fijaros, sobre todo, vamos a ver, brutal, ¿no? Brutal la rentabilidad. Brutal. Pero sobre todo, a mí lo que me llamaba la atención era lo estable. 131, 148, 129, 130. 130 en 5 meses, en el mes quinto, en el mes de mayo del 2018, un 58%, que haciendo una extrapolación nos hubiésemos colocado prácticamente en un 120 también por ciento de rentabilidad. Muy estable. Muy estable. Tiene una fortaleza, que ya te he comentado, esta estrategia. Diversifica. Diversifica mucho. Busca fortaleza, busca debilidad. Tiene sus stop loss establecidos. Es segura en ese sentido. Solamente la tocamos una vez al mes. Rebalanceos mensuales. Había ocasiones en donde había valores que repetían, y ahí se quedaban y tal, ¿no? Pero no era oro todo lo que relucía. Me vas a decir, hombre, si era tan buena y tal, ¿por qué coño no la utilizaste, nunca la trabajaste? Pues porque no era oro todo lo que relucía. Primero, era una estrategia costosa. Costosa en el sentido de que abrías y cerrabas todos los meses muchas operaciones. Entonces, lógicamente, esto con un broker
Ahora, claro, ahora los brokers están más baratitos, incluso hay brokers gratuitos para acciones, ¿no? ¿Eh? Pero en aquel momento yo el broker que tenía me cobraba una pasta, no sé si eran... te estoy hablando, vamos a ver, te estoy hablando de mercado americano, únicamente, mercado americano. Mercado americano. Valores americanos. Pues me cobraban una pasta, un pastizal, por cada apertura y por cada cierre de operación. Pero el problema no era ese, porque podíamos haber buscado brokers más económicos. El problema era que esta estrategia nacía siendo simétrica, y yo me encontraba con la simetría. ¿Eso qué quiere decir? Que para ponerte largo no había problema. Bueno, no había problema. Había ocasiones en donde a lo mejor, claro, yo buceaba entre más de 5.000 valores en Estados Unidos. Gran capitalización, pequeña, mediana, lo que fuese. A mí el algoritmo no diferenciaba. Sí que se le podía poner lógicamente un filtro de volumen, por ejemplo. O un filtro, se pueden poner muchos filtros, ¿no? Pero el algoritmo estaba diseñado para localizarte empresas de cualquier tipo. Ahora, me encontré en alguna ocasión, cuando esto lo quise poner en marcha, me encontré en alguna ocasión que a la hora de comprar una empresa que me daba mi sistema, el broker no la tenía. No, es que esa no la trabajamos. ¿Comor? No, esa no la tengo. Eso era en el lado largo. Ahora, cuando te vas al lado corto, ya el tema era, vamos. Y el tema era de que este valor no está disponible para cortos. Eso era día sí y día también. Sobre todo era eso, ¿no? El problema es de encontrar que esos valores de que todo, el broker te permitiese ponerte corto, y sobre todo que es el valor en concreto que te daba el algoritmo te dejase ponerte en el lado corto. Aparte, lógicamente, de que tiene un coste adicional. No hubo una sola vez que pudiese completar la estrategia. Yo con mi broker empezaba a mirar los listados. No, este no. Y entonces, por aburrimiento, pues lo dejé de lado. ¿Sería posible rescatarlo, este sistema? Bueno, se le podría dar otra vuelta, lógicamente. Hace poco me propusieron que gestionar un fondo, y se me vino a la mente esto, pero yo ahora no estoy para esas cosas. Yo estoy para otra serie tengo otras preferencias, tengo otros proyectos en mente, más que ponerme a gestionar fondos, ¿no? Entonces, bueno, esto es en líneas generales la estrategia hedge fund que un día quise poner en marcha, que sobre el papel funcionaba perfectamente bien, que estaba diseñada para minimizar el riesgo. ¿Y de qué manera, no? El peor mes que tuvimos en la serie, un 6,45%, que para un mes es mucho, pero es un caso aislado. Solamente durante 4 años y medio, 2 meses en negativo, ya quisiera. Y bueno, pues sí, ha sido una estrategia, la estrategia que más me ha dado sin haberla utilizado nunca en mercado con fuego real, ¿no? Espero que el concepto te haya gustado. Sobre todo es eso lo que pretendo. Ni pretendo, mira qué grande la tengo, no,
simplemente que veas que se pueden hacer muchas cosas. Hay mucho por hacer. Por eso es tan bonito el tema del trabajo en los mercados financieros. Hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas ideas. Ahora, limitaciones también tenemos muchas, como te he comentado en esta estrategia. La semana que viene te voy a hablar de una estrategia que esta sí la vamos a poder utilizar. No vamos a tener ningún problema. Yo esta sí la he trabajado en su momento. Ha sido una de las estrategias que he trabajado para swing trading, y de hecho va a ser una estrategia que meta en un mini curso que voy a hacer próximamente, pero te voy a hablar de ella la semana que viene, el viernes que viene. Hasta entonces lo vamos a dejar aquí, que ya no hemos extendido mucho. Espero que te haya gustado este podcast y lógicamente que te sea de utilidad.